Estás escuchando Reconnect, el podcast en donde descubrirás más sobre el mundo de reclutamiento especializado y recursos humanos. Bienvenidos a otro episodio de Reconnect, el podcast de Connectingology, donde hablaremos hoy en particular de los retos de recursos humanos y el entorno actual en el que estamos viviendo. Hoy nos acompaña Ernesto Camilli y Carmela Pineda de Connectingology. Muchísimo gusto, muchas gracias y encantado de estar aquí. No, gracias a ti, Ernesto. Pues Ernesto, empecemos un poco. ¿Nos puedes platicar justamente de tu experiencia en recursos humanos, cómo te metiste en este entorno y cómo se ha desarrollado tu carrera? Claro que sí, rápidamente déjame hacer un recuento de mi trayectoria laboral en el tema de recursos humanos. Estuve trabajando en grandes empresas y con la suerte de tener muy buenos líderes, pero por ahí trabajé en Casa Cuervo, en Ok. Cementos Mexicanos, en Chocolates Mars, en Avas Media. Y esta trayectoria la tuve siempre en recursos humanos. Ujú. Cuando trabajé con el que venía siendo el director de consultoría de Ernst Young, estuve en consultoría y ahí me empezó a gustar. Pero siempre estuve en recursos humanos y llevando en un par de ellas ya la estrategia como tal, ¿no? Pasé por Ok, todos los puestos y luego llevando la estrategia de recursos humanos. Y a partir de ahí, hace 10 años, pues ya con el tema de la consultoría. perfecto. Y durante este tiempo, ¿qué has aprendido, no? Que te ha hecho aportar al mundo de recursos humanos desde el punto de vista de consultoría. Yo creo que uno de los elementos fundamentales es esta curiosidad por buscar un poco más de dónde sale, porque es así. Este tema de abrirse a conocer de otros temas creo que es fundamental. Otro tema importantísimo creo que es síguete conociendo a ti mismo. No importa si eres de recursos humanos o no. Un tema fundamental es conócete a ti mismo. Ve cuáles son tus reacciones frente a los cambios, qué pasa con tu temperamento, cómo manejas tu liderazgo. Es una fase fundamental para poder mejorar. Entonces, conócete constantemente en todo eso. Yo creo que la exigencia a crecer es otro de los puntos. Tienes que marcarte siempre, saber reconocer los logros, pero siempre exigirte un paso Sí. adicional. ¿Cómo puedes ir mejorando, lograr algo más? Y yo diría que una parte fundamental, la humildad de decir, no sé, ayúdame, oye, me Ujú. interesaría participar, puedo ir y estar de metiche en muchas ocasiones, Sí, pero sobre todo siempre habrá gente con grandes conocimientos y habilidades de la que puedes aprender. Y también cuando te equivocas, decir, me equivoqué. Pero más vale decir me equivoqué que no lo intenté. totalmente. ¿Y qué retos crees que está enfrentando recursos humanos ahorita en el enfoque de negocios? Yo creo que son grandes cambios que el entorno nos marca, desde, por supuesto, el tema tecnológico que ha trastocado la vida de todo mundo, el tema de los clientes, donde son ahora mucho más demandantes y la inmediatez que hoy Necesitan. demandan, por supuesto, el tema de las redes sociales, que está inmersa la vida de las personas en ella, el propio liderazgo que demandan de líderes más humanos, etcétera. Pero todo eso llevado a un tema hoy, que cuál es el concepto de la persona dentro de las organizaciones. Ujú. ¿Cuáles esos paradigmas de eh, productividad o compromiso, engagement, donde la diferencia en las diferentes generaciones en las organizaciones, el poderse entender, hay grandes retos? Los sentidos de vida que hoy cobran los jóvenes y que nos vinieron a enseñar muchas cosas en cuanto a tecnología, innovación, y yo creo que hay que crear el puente con los que venimos un poco atrás, con este tema de procesos, liderazgo, tenacidad, foco y estrategia. Pero esta combinación yo creo que es ideal. Un gran reto es cómo alineo estos diferentes intereses que conviven en una sola organización para dar una identidad dentro de las organizaciones. Hoy además con el tema del trabajo en casa, el trabajo remoto, se ha vuelto un verdadero reto el cuidar Sí. la cultura, los rasgos que caracterizan a alguna organización, a un grupo de personas. Creo que ese es uno de los grandes temas que RH debe de seguir cultivando, ¿no? Hubo un punto que mencionaste que me encantó, que me gustaría como profundizar un poco más. Cómo desde el rol de people, ¿no? O de HR, podemos ser ese puente para temas de liderazgo, para todos estos temas que tú estabas mencionando. O sea, hoy ¿cómo es el rol de people y de HR para ser realmente este puente que tenga el foco en el negocio también, ¿no? Mm. Y en la persona. Sí, por supuesto, hoy la demanda ante todos estos cambios del entorno, por supuesto,
hay una gran demanda hacia todos dentro de la organización, pero bueno, específicamente en el tema de talento, de recursos humanos. Definitivamente hay quejas, me duele decirlo, pero te encuentras, hay grandes quejas donde las áreas staff, como es finanzas, sistemas, recursos humanos, legal, de pronto, y sobre todo en recursos humanos, las áreas funcionales tienen quejas de no se involucran, no hablan el idioma del negocio, me Mm. imponen formatos que yo no entiendo, me quieren dar un cursito y a mí se me prende Sí, sí, el sí. ánimo y Te me hierve entiendo, la te sangre cuando entiendo. me dicen un cursito. Sí, sí, Pero sí. de pronto tienen razón porque no hemos Ah, sabido vender un beneficio. Finalmente vendemos salud, competencia y capacidad al interior de una organización. Entonces yo creo que hoy el rol de RH se ve fuertemente retado a migrar hacia una parte mucho más estratégica, más metida en el negocio y poder plantear soluciones que impacten a los resultados, perderle el miedo al lenguaje del negocio. mm, Si hablas de inventarios, cash flow, rentabilidad, almacenes, webs y Pepsi, temas hoy de supply chain y muchas cosas, y no desde donde estamos hoy actuando, ¿no? Una de las demandas importantes es me mm. tengo que meter, involucrar, participar fuertemente en las juntas operativas y seguimiento de las áreas para empaparme de información. Y por supuesto, la segunda parte, me deberé de crear toda una información con tendencias de recursos humanos, qué pasa con toda la información que manejamos, etcétera. Para entonces empezar a poder participar en esas mesas o foros de decisión y aportar, eh, y tener intervenciones o aportar soluciones que impacten en el negocio, que hagan que volteen a recursos humanos y que se le considere a alguien que aporte información específica y de valor a la organización. Creo que es un gran reto que tenemos. Ya, creo que te adelantaste un poco a mi pregunta, pero creo Perdóname. que no, está perfecto, pero creo que me gustaría profundizar un poco más para todas las personas que son de People, de HR, hoy dentro de una organización. eh, ¿Qué consejos, tips, ¿no? O hacia dónde deben encaminarse, ¿no? Si hoy están buscando posicionarse como ese business partner, ¿no? Con foco en el negocio, sin dejar de lado a la persona. O sea, ¿cómo alguien de People puede empezar a acercarse cada vez más al negocio? Yo creo que una de las partes es innegable el tema de tenemos que salir del área conocida Sí. o el área de Mm, confort, ¿no? Es cómo me ujú, vuelvo parte del negocio. Tengo que participar. Si soy un gerente, soy un HRBP, soy un generalista, debo de meterme al negocio. ¿Y cómo lo hago? Bueno, pues le tengo que decir al director de las otras áreas, oye, permíteme participar en tus juntas operativas, en tus juntas Ujú. estratégicas, ujú, bajar al piso. Si atiendo a ventas, debo de salir en los camiones o hacer ruta con mis vendedores y entender cuál es la problemática. ujú, Si atiendo investigación y desarrollo, tengo que meterme a los temas de las fórmulas y qué suceden. Porque es ahí donde suceden las cosas y los fenómenos que ya nos tocará a nosotros traducir en temas y elementos de intervenciones de RH. Una de las ujú, cosas es salte de ahí, no vas a aprender desde el escritorio, tienes que salir del tema de ahí conocido. Dos, por supuesto, también responder a una estrategia de recursos humanos que tenga y somos claro. los vigilantes de una filosofía interna, de un tema de visión, misión y valores. Somos Ujú. los guías o los guardianes de estas filosofías que le debemos dar sentido lo que pasa en las áreas y tres, con la aportación que hagamos nosotros. Entonces, creo que uno de los temas fundamentales es estar en campo, en lo que quiera que tratemos, conocer al negocio desde ahí, preguntar. No es que yo tenga que tener la información, Ujú, pero tengo que ir a preguntarle ujú, a los directores y obtener esa información de qué es lo que sucede y cuáles son los retos que enfrenta el negocio para mm, entonces, ahora sí, poder decir que hacemos recursos humanos, no desde la banca, ¿no? Y claro, evitar estas quejas. sí, total. Bueno, tengo otra pregunta Sí, sí, sí. que no sé, como en reuniones con colegas de People y de HR, me he topado mucho de estas empresas que tal vez em, son más tradicionales, ¿no? O en donde todos estos conceptos de que People puede ser más allá de solo recursos humanos, ¿no? O sea, estarme enfocado más como a esta parte de administración de personal, que aún siguen en eso, ¿no? Y
me gustaría que habláramos un poco más como del change management, ¿no? O sea, ¿qué le recomendarías a estas personas que están en una organización en donde si yo me quiero meter, ir a la planta o me quiero meter al negocio, voy a encontrar como trabas, ¿no? Resistencia. ¿Qué podemos hacer ahí? Yo creo que una de las partes importantes en la migración de estos roles, por supuesto en el tema de recursos humanos o de talento, son como 5 roles específicos, independientemente del tipo de cultura y organización donde esté. El primero es que me tengo que volver mucho más estratégico. Ujú. Se oye feo, pero de pronto podemos actuar como un toma pedidos. Total. Oye, quiero que des un curso y ahí vamos y pedimos información y Sí. regresamos y lo damos. Ya no me gustó, ahora quiero un team building. Oye, pues, estoy queriendo un team Sí, sí, building. sí, sí. Y eso es como pecado mortal. ¿Cómo puedo evitar eso? Uno, tengo Ujú. que ser más estratega. ¿A qué me refiero? Tener la capacidad de poder leer, como lo decía, estos aspectos que pasan al interior de la organización, cuál es la filosofía que debo de cuidar, qué elementos tengo, la información de las áreas y crear y codiseñar una intervención con mis clientes internos, pero aportando información que ahí está, pero difícilmente utilizamos. Debo de ampliar mi cabeza, salir del tema de RH, dejar de hablar de aspectos de RH para hablar el tema de negocio. El primero es este rol estratégico que debemos de tener. El segundo, yo diría, este tema de integración. ¿Cómo hago para vincular los esfuerzos de las diferentes áreas? ¿Cómo hago para integrar tal vez errores que está pasando en una de las áreas con beneficios que tiene la organización en otro lado, en tecnología, por ejemplo, y cómo la Mm, puedo cohesionar o cambiar, adaptarla a la necesidad que estoy hablando? Integrar, por supuesto, a las personas, empezando por el comité directivo. ujú. La cabeza, el VP de recursos humanos, el director de recursos humanos, tiene que ser el aglutinador, la amalgama, que Sí. hace que un equipo sea equipo y de identidad. Esa es una parte importantísima. El segundo que dijimos, el de integrador. El tercero, yo diría que es como una parte conciliadora, en la parte donde debe de mediar, Sí. porque hay diferentes estilos, lucha por Ujú. los propios recursos que existen. Entonces, tengo que tener una capacidad de poder leer desde personalidades hasta problemas y poder intervenir de una mejor manera. Y por supuesto, hablábamos del cambio, por eso tomé este Ujú. preámbulo, pero me decías Sí, sí, líder de sí. cambio. Debo de ser un líder de cambio, Ya. conocer Ujú. desde los métodos probados, desde las metodologías que vienen desde Kotter, pero con grandes los 8 pasos de Kotter, o las estrategias un poco más planas en la actualidad, pero debo de saber de método, me tengo que meter a Mm, estudiar y saber ese método. Y dos, por supuesto, el poder entrar de una manera suave a fluir en estos cambios dentro de la organización. Toda información pasará a crisis porque estamos en cambios y el cambio organizacional es cómo manejo estas emociones de ujú. todos los colaboradores por cada cosa que sucede. Si cambian al director, o si meten una nueva tecnología, o si van a abrir una nueva línea de producción, o si tuvimos de pronto un revés en el mercado y Ujú. algo pasa. Ujú. Todos son emociones que confluyen. El gestor de cambio, que no lo debe de hacer solo, sino tiene que ser un impulsor hacia adentro de construir al interior estos agentes de cambio que ayuden. Así como hay detractores, tendré que impulsar a las personas que, por supuesto, creen en el cambio, son adeptos, ven el beneficio, etcétera. Y entonces gestionar. Hay muchos modelos y te dicen todo Sí. lo que debes de gestionar al lado, pero eres tú el que debe de empujar a salir de este tipo de mindset o conceptos que de pronto la organización tenga o paradigmas de que no pasa porque, pues así es, así ha Ujú. pasado, Ujú. ¿no? Yo digo, si retamos esos paradigmas, ¿qué pasaría? Entonces, impulsar el cambio. Y por último, RH debe ser un desarrollador de capacidades. Somos el área, debe ser el área que genera al interior capacidades para que la organización crezca. Debo de asegurar capacidades tecnológicas en habilidades funcionales, en las soft skills, que hoy es todo un tema para el Sí. desarrollo, ¿no? Y entonces, bueno, pero soy eso para detectar cuáles son las prioridades del negocio, derivado de ahí de las personas y liderazgo, y entonces una intervención. Estos 5 aspectos que te menciono son los que pueden hacer, independientemente del tipo de organización donde estés, Mm, que vayas influyendo, que vayas incursionando en eso para estar en la mesa de decisiones. sí. Sería ideal cuando de pronto operaciones o ventas o el propio director general dijera,
Háblale a recursos humanos porque necesito su opinión. Necesito que venga. Sí. ¿No? Y mencionaste una palabra que justo ya traía en la cabeza y creo que lo agregaría como el punto 6 a estos 5 que tú trajiste. Y me encantaría que nuevamente les dieras algunos consejos a estas personas que forman parte de HR o de People. Y es un concepto que está como muy sonado, ¿no? Que es esto de influencia, ¿no? O sea, tenemos que influenciar en el negocio, ¿no? Tienes que poder influenciar con el tomador de decisiones, con tu director. Híjole, o sea, yo que he estado de ese lado es, bueno, ¿y cómo le hago para influir, no? O sea, entonces me encantaría que nos contaras un poco como qué puede, o sea, cómo podemos los profesionales de HR influir, ¿no? O desarrollar esa habilidad para realmente hacer estos 5 puntos que mencionaste, ¿no? Porque hay gente que lo trae natural, eso de influir en las personas, pero hay personas a las que hay que desarrollárselo. Exacto. O fue como muy suprimido, ¿no? O sea, de pronto si la organización era muy tradicional, híjole, bueno, ahora cómo voy a influir con el director general, que además es el dueño, ¿no? O sea, ¿cómo voy a llegar a ese nivel de influencia para que consideren todas mis propuestas, ¿no? Perfecto. Aquí estoy viendo las ideas que me agolpan la cabeza. Pero perfecto. Por supuesto, que yo te diría, como lo dije al principio, uno de los temas es conócete. Y nosotros hacemos ejercicios interesantísimos de personalidad abordado de diferentes maneras, pero hay diferentes personalidades. Hay quien es muy fácil salir al mercado o manejar un conflicto o decir cuando no está de acuerdo. Hay quien es un poco más reservado, pero está pensando mucho y es muy observador. Hay quien es tímido por naturaleza y entonces sabe mucho, pero le cuesta trabajo, etc. Conócete. Y no es que únicamente atiendas a un solo factor, hay muchas maneras para desarrollarte. Y hay un dicho, ¿no? Que dice, casa del herrero, asadón de palo. Están muy jovencitas ustedes. No sé si ya lo han escuchado. No lo había escuchado. Pero no. casa del herrero, asadón de palo. Es decir, de pronto donde debes de utilizar las cosas, no las utilizas. Somos el área que impulsa el desarrollo, que está viendo quién necesita coaching, quién necesita intervención, qué deben de aprender las áreas. Y recursos humanos o el manejo de talento, y de pronto no hacemos eso para voltear. Probablemente el de recursos humanos necesite un coaching, ¿no? Claro. Y tenemos temor de decir, necesito un coaching, un mentoring, porque como que no sabes. Pues no sé, ¿no? Y debemos de perder ese miedo. Sí. Uno es conócete y ve qué necesitas para crecer según tu personalidad, y todas se puede, en cualquier personalidad, que los caminos son muy diversos. Un segundo punto, yo creo que un tema que tenemos que hacer en recursos humanos, impulsar, es perder el miedo. ¿A qué? A que me lo dijo el director general, me lo dijo el director de operaciones, me lo dijo el director de ventas, y entonces nos hablan y ¿no? De pronto temblamos porque nos hablan. Yo digo, tenemos el mismo valor que ellos al interior. Somos iguales, ¿no? Pero inconscientemente es como, mi tesis se basó en eso más o menos, es de manera natural, es como ya vamos como diciendo, es mi jefe o me alinea, y no importa que sea tu jefe o reportas de manera puntual a él, pero perder ese miedo. Es un director igual que tú, lo puede ser. Y aunado de eso, no solo es perder el miedo y llegar y gritar, eso no me refiero a eso, sino un tercer punto yo diría es el manejo de la información. Tenemos mucha información en recursos humanos, empresas más maduras, más grandes, pero por ejemplo, en empresas ya un poco más consolidadas, tenemos encuestas de clima, 360, temas de engagement, ¿no? Estudios del engagement que pasó, si son socialmente responsables, hay encuestas, ¿no? Puedo ver la carrera que ha tenido un ejecutivo. Entonces, cuando yo llego a hablar con un director, pero me preparé con estos temas de indicios, ¿qué sucede con esta problemática que me va a preguntar? O de estrategia, o qué pasa con el cuerpo directivo, o un área. Pero ya me preparé, investigué, analicé. Si no lo tengo, voy y toco a la puerta de quien pueda tener información. ¿Cómo me anticipo? Y ese es un tema que de mejor recursos humanos, en esta vorágine de cosas que tenemos que tratar, estamos muy reactivos. Esto nos ayuda a planear, intervenir mejor, y entonces llegar con información, verás, y de pronto poder disentir de alguien que es jerárquicamente probablemente más alto que nosotros y decirles que no te va a salir. Claro. ¿No? Ernesto,
a mí me encantaría que nos platicaras algún ejemplo que hayas vivido en esta parte de consultoría donde recursos humanos tenía la información, ¿no? Y con esta información tal vez los enseñaste a utilizarla para intervenir de manera correcta y crear una estrategia que fuera efectiva en la organización. Ok. De pronto puede ser, me habla el director de ventas, ¿no? Sí. Camili, ¿no? Me urge que vengas. Ahí va Camili. Y entonces me dice, necesito que le des un curso de liderazgo al subdirector que tengo abajo de mí. Y entonces ahí es donde empieza. Espera, ¿para qué lo quieres? ¿Qué está sucediendo? Estas preguntas que en lugar de verse como tonto, lo que dices, tienes que ser esta mente consultoril donde te vas metiendo. Déjame entender tu problemática. Déjame desmembrar lo que en tu cabeza dice. Dale un curso porque le falta liderazgo. Déjame entender que hay atrás de toda esa suposición que estás haciendo. Entonces voy descubriendo que a lo mejor en esta información que voy sacando de él, pues que el cuate logra resultados. 2, es un cuate que subió muy rápido en la organización, lo quiere hacer. Específicamente en ese caso venía un cuate que además de operaciones lo pasan a ventas, empieza a subir, pero pues su estilo personal es un poco rudo, fuerte, firme, sin ser grosero ni malo, pero es un cuate muy, muy exigente y eso en la cultura de pronto estaba sacando algunos temas. 3, abajo tenía 2 huecos en las posiciones importantes que él comanda y se estaba centrando el trabajo en unos solos. 4, se había metido un tema tecnológico que estaban cambiando de un sistema de CRM diferente, el Customer Relationship Manager. Y entonces este CRM de manejo de clientes había cambiado y entonces era un tema también de cómo cargo ahora la información, ¿no? Y por último, era este nuevo jefe que venía exigiendo y este grupo grande de personas que venía pues con una historia de un jefe muy condescendiente, mucho más negociador, menos adistado a la operación y al resultado. Entonces, si yo le doy un curso de liderazgo a la persona de arriba, no le va a servir. Sí, El no. problema va a persistir y, por supuesto, a lo mejor le vuelan la cabeza al gerente de ventas o al subdirector. Y no es el problema. Tengo que ver esta parte sistémica. Entonces, déjame ver. Mira lo que pasó con la información. Mira de los que estaban, cuántos han venido, cuántos años tienen, cuánto llevan en la posición. A lo mejor hay que ver también qué hacemos con ellos. 3, la trayectoria que tiene este cuate. Sí le vamos a ayudar, necesita. El tema de proceso. Estamos cambiando de un proceso que no lo saben, ¿no? En algún momento les platicaré yo una visión sistémica. Entonces, el tema del proceso, cómo está. Y entonces aportas temas que el otro no conoce. Tienes que poner sobre la mesa información de hallazgos vinculados con este fenómeno en la operación que tú le quieres dar un sentido desde toda la información. Pero llegamos, ¿y qué necesitas? Quiero un curso y corremos al curso. Y la información ahí está, pero no la uso, no la exploto. No estoy constantemente metido. Hay que tecnificar muchas cosas en recursos humanos para en un teclado y rápidamente a la información. Entonces yo creo que esas son, ¿no? Conócete, pierde el miedo, infórmate, prepárate eso y te va a servir en cualquier nivel en el que estés. Ya sea que estés en un tema más de selección puntualmente, este es un tema de desarrollo organizacional, por supuesto. Si es de compensaciones, prepárate, lee lo que está pasando alrededor, no te conformes con la primera imagen, ¿no? Y irás viendo, perdón, que vas logrando estos pequeños avances, ¿no? Que hay que ser capaz de reconocer lo que va avanzando, pero nunca perder de vista que me falta avanzar, ¿no? Entonces creo que por ahí puede ir el tema para avanzar en esos temas. Perfecto. Para concluir, me gustaría que nos dieras tu punto de vista de cómo lo estamos viendo en México en particular. Toda esta parte de, o sea, esto que nos platicas, ya lo están haciendo en otros países, en México nos falta o vamos igual, o sea, ¿qué está pasando en México? Fíjense, hay un estudio que me gusta consultar muchísimo, es un estudio que es abierto, que hace una de las grandes casas consultoras hoy, de las Big Five a nivel mundial, y estudia qué pasa con el liderazgo y las tendencias de talento a nivel mundial. Déjeme decirle los resultados que pasaron en la última ocasión. En esta encuesta que se hace a nivel internacional, uno de los hallazgos vino un
un americano a dar los resultados y platicábamos en un foro de estos resultados y nos decía que nos presentó, dice, yo no sé si estén bien o mal, pero déjenme decirles, miren los promedios que sacaron las personas a nivel mundial, el promedio a nivel mundial, acerca de como 30 diferentes ítems, ¿no? Manejo de la información, mantener una resiliencia, mantener enfocado en los resultados, accountability, que es una de las grandes Mm, partes que nos duele, ujú, accountability. ujú. Y generalmente los países calificados de 0 a 100 se calificaban en un rango bastante exigente, 30 y tantos por ciento de 0 a 100, 40 y tantos. Sin embargo, cuando hacemos el foco en algunos resultados en México, pues de pronto los resultados traían 20 puntos porcentuales por arriba. Ok. Más que bien o mal, por supuesto, hicimos mesas de trabajo para decir, ¿qué pasa con el latino mexicano? Y entonces hay algunas cosas que yo haría foco en eso. Por ejemplo, uno, en esa conversación que no era verdad marcada en piedra, pero discutíamos directores de recursos humanos, directores generales y consultores. Oye, ¿qué sucede con esta información del estudio? Uno es que nos hace falta lectura del entorno, es Ujú. decir, de Mm, pronto lo veo muy corto al alcance de mi posición o de lo que leo en primera instancia. Entonces, generalmente nuestra cultura nos hace ver un poco más. Soy mexicano, orgulloso de ser mexicano, tenemos ya. grandes beneficios y características, pero también tenemos algunos temas de desarrollo. Claro. Y uno de ellos es cuando ante algún tema fuerte, algún descalabro, algún evento importante, lo tornamos en un chiste de manera inmediata. Ujú. Ya. No acaba de pasar y a los 2 segundos tienes un meme Sí. y no está Sí, mal, sí. nuestra cultura es pícara. Yo diría, explótalo. Mm, El tema es que nos quedamos ahí y ujú, Mm, dejo de lado el análisis de qué pasó por eso, ¿no? sí. Puede ser desde los temblores o puede ser desde un accidente, puede ser desde la inseguridad, pero no nos metemos eso. Entonces, esa lectura del entorno nos falta leer Ujú. de manera sistémica, mm, ¿no? Esto me lo voy a llevar a la lectura sistémica de la organización. Tengo que leer la estrategia, los procesos, la tecnología y las personas. mm, Y de las personas al interior de la organización, 3 elementos. La estructura, todo el tema fuerte, ley de ujú, compensaciones, estructura organizacional. La cultura, que la cultura es, yo digo que es como el agua donde andan los peces. ujú, La respiras, la vives, la comes, ¿verdad? Sí. Pero no te das cuenta que ahí está. Pero son rituales y hábitos que ahí viven. La cultura que empuja, que castiga, que premia. mm, Y 3, las competencias. Entonces, ese ujú. tema de lectura, yo diría que es uno de los temas importantes a leer y que no lo hacemos. El segundo, no somos una cultura que recibamos retroalimentación tan abierta y fácilmente. Sí. Sí. Yo cuando explico algunos de estos temas en manera de mofa, lo digo que pues somos sensibles al tema, ¿no? Los Bastante. tomo de manera personal. Sí. Sí, total. Ernesto, no me gusta tu manera de hablar, hablas muy Ujú. rápido Mm, y te tropiezas. Oye, pero si yo llevo tantos años de experiencia, ¿cómo me dices? Y lo tomo personal. claro. Y ahí regresamos a la humildad, ¿no? Que decías en un De inicio. estar abierto a escuchar. Ujú, Pero esta retroalimentación y coaching, yo creo que son los 2 elementos para impulsar una madurez al interior de la Ujú. organización. Pero México tiene algunos temas que nos duele el recibir retroalimentación. No voy y la pido. Si no me la dan, yo quiero suponer que voy bien, aunque Sí. sé que voy mal. Quiero sí. suponer que voy bien. Y Sí, entonces la sorpresa me la llevo cuando me dan una mala noticia al final. Total. claro. Entonces es el tema de la retroalimentación. Un tercer tema importante que nos pasa como México, la diferencia en los índices de lectura per cápita es horrible, ¿no? Mm, Sí. Mientras otros países traen 8, 10, 12 libros por año, nosotros tenemos 0.5, punto Wow. ocho de mm, libro por año. Eso quiere decir, no leemos. ujú, Y no quiero decir lágrimas y risas y otras cosas, no, pues, sino quiero leer como metodologías, como libros que me den, que me ujú, aporten, que crezcamos y bueno, ahí vemos repercusiones en la sociedad y la política y demás. No leemos, ujú, no nos cultivamos, creo que es otro de los elementos ujú. importantes, retos que tenemos como países latinos y desgraciadamente otros, como es la inseguridad y la corrupción, que como América Claro. Latina nos está comiendo y matando y tenemos Ujú, que hacer algo mm, rápido. Entonces, cuando leo todos estos aspectos en mi cultura y me meto en una organización, tengo que estar consciente desde dónde vengo, porque eso va a influir en mi estrategia de qué ponga para desarrollar a alguien, de la manera en que leo un problema.
Y hoy, por ejemplo, las organizaciones, con todo lo que ha pasado, ha sido como lo que nos pasa a los papás, donde hoy estamos siendo demasiado condescendientes con los hijos, sin límite. Y estamos provocando niños con angustias que a los 14, 15, 16 años atentan contra su vida, porque no hay un límite y creemos que es darle todo y que no sufra lo que yo sufrí. Y creo que en las organizaciones es igual, no solo es volcarnos en que el colaborador viva la experiencia, se sienta bien y no todas las empresas son Google ni Amazon, no, ni todas deben de tener canchas de ping pong, ni de Claro. tenis, ni Que esas saunas, aún ¿no? así tienen Y esas sus aún así tienen cosas, sus ¿eh? vericuetos, Sí, ¿no? sí, sí, sí. Pero eso lo agarro de moda y es algo que debemos de cuidar. No debo de agarrar modas. Todo eso está accesible, está ahí. Pero ¿qué debo de tomar según el momento de mi organización, el momento que está viviendo el liderazgo y las partes internas, cómo está recursos humanos y qué programa específico es el que debo de hacer para hacer planes a largo plazo? Nuestros planes son cortos, Sí. cuando mucho vemos a un año, ¿no? Entonces, son grandes retos que yo tengo la esperanza que sigamos trabajando fuertemente y Claro. hay mucha gente profesional también, por supuesto, que deja renombre en recursos humanos, pero seguir, ¿no? Cavando piedra para poder darle la vuelta en estos temas de mi querido México. Ernesto, muchísimas gracias por estas aportaciones. Creo que nos llevamos bastante en qué pensar y estaría increíble volverte a tener de este lado Me para encantará. continuar explorando estas partes de recursos humanos que desafortunadamente nos falta muchísimo desarrollar. Y pues nada, muchísimas gracias. Y les quieres decir dónde te pueden encontrar por si tienen alguna duda o se quedaron ahí con algo que quieran seguir explorando. Claro que sí, mucho gusto. Yo estoy como CEO en una compañía consultora especialista en desarrollo organizacional que es Evolution Talent Solution. La buscan por ahí en las redes y ahí estamos. Mi teléfono 55 54 17 29 21. También lo que gusten, lo que manden, por favor, a sus órdenes. Me encantará atenderlos y que descubran todo lo que tenemos para ayudarles en todo este campo de recursos humanos, ¿no? Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Y a Connect nos pueden encontrar como Connectingology en todas las redes sociales. También cualquier duda que tengan, lo que necesiten, con toda confianza se pueden acercar a nosotros. Y pues nada, nos vemos en el próximo episodio. Muchísimas gracias. Gracias. Muchísimas gracias. A sus órdenes.